Todo el mundo cambió cuando encontraron a un hombre de hace 800 años congelado en el hielo. El gobierno lo capturó y lo encerró, realizando varios experimentos. Pero él despertó de su sueño y escapó de la instalación, superando coches que iban a 160 kilómetros por hora. Ahora todo el mundo está persiguiendo a ese hombre, pero el bravo, con solo un bastón, va a enfrentarse a toda la humanidad. La historia comienza con el grito de un hombre que corre desesperado. Una adolescente está a punto de saltar del puente. Él intenta convencerla de desistir, diciendo que la caída sería fatal. Sin embargo, lo que realmente la sorprende no son sus palabras, sino el alboroto a su alrededor, a medida que una multitud comienza a formarse. Confundida, ella se da vuelta tratando de entender lo que está sucediendo y escucha los comentarios de las personas sobre alguien que habría sido traído por las corrientes hasta ese lugar. El hombre corre en esa dirección mientras los curiosos se agrupan en el puente, donde ven, sorprendidos, un enorme bloque de hielo flotando bajo la estructura. Sin embargo, lo que llama la atención de todos es lo que se encuentra dentro de esa masa congelada, un cuerpo humano completamente envuelto en hielo. Ante tal visión inédita, la narrativa se traslada al pasado, revelando la identidad del hombre. En aquella época, era un guerrero rodeado de enemigos decididos a destruirlo. A pesar de la abrumadora desventaja, los enfrentaba a todos solo, con una habilidad extraordinaria que dejaba a los adversarios en estado de shock. Luchaba desde hacía días, quizás 3 o 4, hasta que el olor de la sangre se volvió tan común que ya no le causaba ningún impacto. Agotado por aquella guerra, ansiaba solo un final. Aún así, se levantó una vez más, empuñó su espada y retomó el combate, venciendo con precisión y brutalidad. Con la batalla terminada, se dirigió a la joven que había protegido y le dijo que el peligro había pasado, pues la amenaza había sido eliminada. Estimaba haber abatido al menos a 300 hombres. En ese momento, apareció una nueva figura, admirada por la escena, las cascadas teñidas de rojo por los soldados derrotados. Consideraba la hazaña impresionante, pero aún así la clasificaba como inferior a los logros del mayor espadachín del reino de Goryeo. Con la espada en mano, se acercó a Ryu-Jun y declaró que podía ver su propia muerte aproximándose. Reconocía que el último golpe recibido había sido decisivo y comprendía que su cuerpo llegaría al límite, especialmente debido al veneno que recorría su interior. Con amargura, comentó que había algo irónico en toda esa situación, creyendo que la chica protegida por Ryu-Jun tal vez no fuera digna de tan grande sacrificio. Ryu-Jun, irritado, le ordenó que se callara y le pidió a ella que dejara de llorar. Quería poner fin a esa historia allí mismo, como lo había prometido. Poco después, el hombre enmascarado lanzó un ataque, pero fue sorprendido por la actitud inesperada de Ryu-Jun, que se lanzó directamente contra el golpe, recibiéndolo de frente. Había hecho una promesa: proteger a la joven a cualquier costo. Con esa determinación, se arrojó desde el borde de la cascada, arrastrando al enemigo enmascarado. Durante la caída, Ryu-Jun extendió la mano hasta alcanzar la máscara de su oponente, queriendo saber el rostro detrás del disfraz. Sin embargo, lo que vio lo paralizó. El enmascarado sonreía, satisfecho con la expresión en el rostro de Ryu-Jun, que finalmente reconoció a su adversario. Era Ok-Jeon. Ante tal revelación, permaneció sin palabras. Ok-Jeon reaccionó con frialdad, afirmando que ese desenlace confirmaba su victoria. En el presente, la multitud observa con asombro la posibilidad de que un ser humano haya sido preservado dentro de un enorme bloque de hielo. Nada parecido se había registrado jamás. Tras exámenes detallados, los especialistas concluyen que el cuerpo data de la era Goryeo. Jung San-jeong, jefe de la División Secreta de Investigación de Inteligencia vinculada al presidente, afirma que este podría ser el primer caso real de criopreservación humana, dado el estado excepcional del cuerpo tras todo lo que enfrentó. Uno de los científicos presentes cuestiona la necesidad de medidas tan rigurosas, sugiriendo que el individuo podría sentirse violado al despertar. El director de la operación, sin embargo, lo refuta, afirmando que cualquiera cambiaría de opinión al analizar los datos recolectados. Para él, ese cuerpo no puede compararse con los humanos comunes, de hecho, tal vez ni siquiera debería ser llamado humano. A medida que profundizan sus análisis, perciben que los descubrimientos se vuelven cada vez más extraños, al punto de que el cuerpo que tienen delante representa la propia definición de lo desconocido. Ante esto, el científico propone un enfoque más cauteloso, sugiriendo que tal vez esa figura sea un regalo ancestral dejado para la generación actual. El director concuerda con entusiasmo, admitiendo ser optimista, aunque reconoce que no se puede saber si ese cuerpo representa una dádiva o una catástrofe. Esa respuesta solo vendría cuando él despertara. Y, como si respondiera a la incertidumbre, en el momento exacto en que el científico garantiza que el cuerpo no representa peligro,
Raju-Hun despierta abruptamente y ataca sin previo aviso. Algún tiempo después, un conductor percibe las miradas atónitas de las personas a su alrededor, pero no comprende el motivo de la reacción colectiva. Instantes después, ve a Raju-Hun apareciendo a toda velocidad, corriendo a una velocidad fuera de lo común y superando a los coches en plena autopista. Su desplazamiento anormal provoca una serie de accidentes sucesivos, sumiendo el tráfico en el caos. A pesar de ello, él no se detiene ni un segundo, como si el tumulto no tuviera nada que ver con él. Los peatones a ambos lados de la carretera observan la escena en estado de shock, sin creer lo que acaban de presenciar. Se preguntan cómo alguien podría hacer eso. Era como si estuvieran ante un ser sobrehumano, aunque sus habilidades fueran extraordinarias. Había causado un incidente grave que requería acción inmediata por parte de las autoridades. Sin embargo, Raju-Hun seguía adelante, absorto en un único pensamiento: eso solo podía ser un sueño. El mundo a su alrededor era demasiado extraño, diferente a todo lo que alguna vez había conocido. Y si no era un sueño, entonces ¿qué más podría ser? En ese momento, un recuerdo lo atravesó de forma repentina: la joven que intentó proteger. Y, con la mente invadida por la incertidumbre, se preguntaba qué habría sucedido con ella. Antes de que pudiera entender la situación, Raju-Hun fue rodeado por patrullas policiales desde todos los lados, mientras los oficiales gritaban que no se moviera. Los civiles eran instruidos a evacuar inmediatamente el área por cuestiones de seguridad. Siguiendo los protocolos de emergencia, el jefe de policía emitió la orden de arresto inmediato del fugitivo, sin ninguna vacilación ni espacio para preguntas. En ese momento, antiguos recuerdos invadieron la mente de Raju-Hun, revelando la verdad sobre su caída por la cascada con Ok-Yeon, el guerrero que después descubrió ser su enemigo enmascarado. Uno de los policías se acercó, pidiendo con firmeza que no ofreciera resistencia y que los acompañara pacíficamente. Sin embargo, Raju-Hun no comprendía lo que estaba ocurriendo. Estaba convencido de que había muerto en la caída, así que ese mundo extraño en el que ahora se encontraba solo podía ser algo irreal. La presencia de figuras desconocidas que lo amenazaban y le exigían obediencia reforzaba su sospecha. Solo había una explicación lógica para todo eso. La situación probablemente era causada por uno de los subordinados de Aun, Jun Unye, cuya habilidad le permitía manipular mentes y encerrar a sus víctimas en ilusiones inescapables. Raju-Hun, sin embargo, estaba decidido a no caer en esa trampa. Mientras tanto, la policía percibía que él no tenía ninguna intención de cooperar. El comandante entonces autorizó el uso de un arma de descargas eléctricas. Aún así, Raju-Hun interceptó el ataque con facilidad, agarrando el cable expuesto por donde circulaba la electricidad. Varios pulsos eléctricos recorrieron su cuerpo, pero él parecía más intrigado por la naturaleza de esa fuerza que afectado por ella. El líder del escuadrón gritó para que todos los oficiales dispararan sus armas de choque al mismo tiempo. Luego, instruyó a uno de ellos a acercarse para verificar si el objetivo permanecía consciente o había sufrido heridas graves. A pesar de la descarga conjunta, Raju-Hun permanecía prácticamente ileso. Sus pensamientos estaban enfocados en comprender cuándo Jun Unye lo había colocado bajo tal hechizo. Aún así, concluyó rápidamente que eso era irrelevante en ese momento. Lo que realmente importaba era encontrar una manera de escapar de ese mundo fabricado. Con un grito de desafío, advirtió a Jun Unye que abandonara toda esperanza de lograr mantenerlo atrapado allí. Mientras los policías continuaban sus intentos por contenerlo, Raju-Hun los derribaba uno por uno con movimientos precisos y sin esfuerzo. En su mente, solo había una conclusión posible. La única forma de salir de esa ilusión era encontrar la clave oculta en el interior de ese mundo y destruirla. Así, el engaño sería deshecho. Fuerzas especiales llegaron poco después, exigiendo su rendición inmediata y ordenándole que no resistiera. Pero Raju-Hun sabía que nada de eso era real. Para él, ese mundo no era más que una farsa sin valor. Y si quería salir de allí, necesitaba correr a toda velocidad en busca de la clave. Sin dudarlo, se lanzó por los tejados de los edificios, saltando de uno a otro con agilidad sobrehumana. Los policías observaban la escena en estado de shock, incapaces de creer que estuvieran frente a un ser humano. Al recibir informes sobre la situación, Jeon Min-woo, jefe del equipo de inteligencia nacional, explotó de furia, exigiendo explicaciones sobre cómo había sucedido todo eso. Sang Jeong respondió pidiendo disculpas, alegando que nada de eso había sido previsto y que, independientemente de los errores, la situación ya se había salido completamente de control. El director,
por su parte, descartó cualquier esperanza en los esfuerzos de la policía. Según él, ni siquiera las fuerzas especiales de defensa serían capaces de enfrentarlo. Todo lo que había ocurrido y lo que aún estaba por venir solo podría resultar en una devastación absoluta. Sang Yeon confirmó sus peores temores. Ese ser que había despertado no era un humano común, pertenecía a un nivel de existencia completamente distinto. El jefe de inteligencia, enfurecido, preguntó si hablaba en serio y si esa sería la excusa presentada al presidente. Sin embargo, el director lo interrumpió, diciéndole que no fuera tan duro. Nadie era el único culpable de todo aquello. Aunque no quisiera aceptarlo, la responsabilidad directa recaía sobre él. Después de todo, el ser que despertaron provenía de cientos de años atrás. Como guerrero de la era Goryeo, era uno de los luchadores más poderosos que jamás hayan existido, quizás más fuerte que cualquier armamento moderno. Poco después, Ryu-jun se vio rodeado por soldados, helicópteros y armamento militar desde todos los lados. Él los enfrentó y afirmó que, si eso era todo lo que tenían, entonces también debía prepararse. Tomó un pedazo de madera del techo y lo sostuvo como un arma improvisada. Uno de los soldados se burló de la escena, afirmando que las armas avanzadas volvían inútiles sus técnicas marciales. Según él, cualquier resistencia sería castigada con la muerte inmediata. Ryu-jun, sin embargo, preguntó si ese soldado sabía quién era realmente. Afirmó que, al final, todos allí verían con sus propios ojos quién era la verdadera amenaza, y quién sería el único en morir. El soldado rió, notando que Ryu-jun no solo era físicamente impresionante, sino también un sujeto intrigante. En el instante en que se preparaba para disparar, llegó una orden directa. El soldado fue instruido a retirarse y no involucrarse. El motivo era claro. El propio presidente había decidido intervenir y conversar con la entidad personalmente. El equipo de seguridad aconsejó al presidente mantener distancia y no bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. Aún así, él avanzó con pasos firmes. Se presentó como el líder de esa nación. Su nombre era Kang Hee-kan. Los soldados quedaron atónitos con la actitud del presidente, pero obedecieron su orden de bajar las armas y alejarse. Ryu-jun preguntó si representar a la nación significaba que él era el rey. Kang respondió que podía pensar de esa forma. Entonces pidió disculpas por los acontecimientos y dio la bienvenida a Ryu-jun a ese mundo. Explicó que estaban en el futuro, específicamente en la Corea del Sur actual. Extendió la mano, diciendo que había mucho de qué hablar, pero que sería mejor hacerlo en otro lugar. Sin embargo, la respuesta de Ryu-jun fue completamente inesperada. Con un movimiento instantáneo, atacó al presidente, cortándole el cuello con precisión quirúrgica. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, la convicción de que ese hombre era la clave para escapar de esa ilusión. Los guardias quedaron en completo estado de shock al presenciar a Ryu-jun decapitando al presidente justo delante de sus ojos. Inmediatamente se prepararon para abrir fuego, pero fueron detenidos por una orden inesperada. El propio presidente ordenó que no dispararan, sumiendo a todos en una incredulidad absoluta. Aseguró a sus guardias que estaba ileso, aunque ni él mismo sabía con certeza qué acababa de ocurrir. Estaba seguro de que Ryu-jun lo había atacado con intención letal, pero, contra toda lógica, su cuerpo permanecía intacto. La única explicación plausible parecía ser que Ryu-jun había fallado el golpe. Sin embargo, Ryu-jun negó eso. Afirmó que el ataque no fue un error. Sabía que Yoon Eun-ye, la hechicera más poderosa de Goryeo, jamás crearía una ilusión tan sin sentido. El presidente le pidió que repitiera lo que acababa de decir, pues no lo escuchó claramente debido al viento aullante. Ryu-jun, sin embargo, permaneció en silencio. Estaba demasiado absorto en las sensaciones que lo acompañaban desde el inicio de ese día. Todo era demasiado real para ser descartado como una alucinación. Y así, llegó a una conclusión inevitable. El lugar en el que se encontraba era, de hecho, real. Después del incidente, Ryu-jun siguió al presidente hasta uno de los refugios seguros. Allí, recibió comida por primera vez desde que despertó. El presidente se disculpó por la demora en preparar la comida y lo incentivó a comer sin dudar, ofreciéndole cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Ryu-jun, sin embargo, se mantuvo cauteloso. En lugar de comer, preguntó sobre la naturaleza de aquel lugar y el propósito detrás de todo eso. El presidente explicó que se trataba de una instalación secreta, nunca antes utilizada, pero finalmente había llegado el momento de usarla. Lo incentivó nuevamente a alimentarse, observando que toda la comida frente a él pertenecía a la era moderna. Ryu-jun respondió que probablemente no sería muy diferente de la comida a la que estaba acostumbrado. El presidente rió y preguntó si eso significaba que finalmente
finalmente aceptaba la situación. Luego, cuestionó si Raju-Hum había comprendido que había viajado 800 años al futuro. Raju-Hum respondió que, hasta cierto punto, sí, había viajado. El presidente pareció satisfecho con la respuesta. Afirmó que Raju-Hum ahora debía comprender que su condición física y bienestar eran fruto de la tecnología moderna. Cosas imposibles en su época se habían hecho realidad. Dijo que, en ese mundo, él solo estaba vivo gracias a los avances ocurridos a lo largo de los siglos. Raju-Hum entonces reflexionó que eso significaba que su tierra natal, Goryeo, había caído, que probablemente había desaparecido completamente de la historia. El presidente admitió que no sabía exactamente cómo debía sentirse al respecto. Aún así, intentó tranquilizarlo. Prometió ofrecer apoyo generoso para ayudarlo a adaptarse a este nuevo tiempo y al mundo actual. A cambio, sin embargo, exigiría su cooperación. Aseguró que no sería algo difícil. En ese momento, el presidente instruyó al director de la Agencia Nacional de Inteligencia que encendiera el televisor. La pantalla comenzó a mostrar noticias sobre Raju-Hum. El público debatía sobre el hombre extraordinario que habían presenciado más temprano ese día. Las personas comentaban cómo había igualado la velocidad de los vehículos. Incluso había rumores de que alguien fue hallado congelado dentro de un glaciar en el río Han. Coincidentemente, tras la aparición de ese glaciar, un individuo con habilidades sobrenaturales había sido visto causando caos en la ciudad. A pesar de eso, la transmisión desmentía los rumores, afirmando que todo no era más que una escenificación cinematográfica. Según los reporteros, era una producción creada con un realismo absoluto. El presidente explicó que se le había dicho al público que era solo una performance elaborada. Después de todo, no podían confirmar tales rumores oficialmente. El mundo aún no estaba listo para conocer a alguien como Raju-Hum. Más importante que eso, la idea de que un ser humano sobreviviera por siglos tras ser congelado iba más allá de la longevidad. Podría abrir puertas a avances científicos revolucionarios. Muchas naciones habían intentado alcanzar esa hazaña en el pasado, pero todas fracasaron. El componente clave, la tecnología capaz de descongelar cuerpos preservados con seguridad, siempre estuvo ausente, pero ahora, esa llave está ante ellos. Por esa razón, el presidente decide actuar con total honestidad, por el bien del país y en respeto a sus ancestros. La cooperación de Raju-Hum es imperativa. Antes de que lograra concluir, Raju-Hum lo interrumpe. Deja claro que no tiene el menor interés en sus planes y se niega a involucrarse. Sin decir nada más, se da la vuelta y camina hacia la salida. El presidente lo llama, preguntando si realmente cree que puede simplemente irse y aceptar vivir en esta era. En cuanto Raju-Hum abre la puerta, se encuentra con dos enormes guardias bloqueando su camino. El presidente insiste, preguntando si todavía cree tener libertad de elección. Deja claro que ya no le queda opción. Ahora se verá obligado a recurrir al hardball. Abandona su enfoque amistoso y revela sus verdaderas intenciones. En ese mismo instante, una ráfaga de dardos tranquilizantes es disparada contra Raju-Hum. El presidente anuncia que lo pondrá a dormir nuevamente. Uno de los guardias comenta que, aunque Raju-Hum había soportado armas de descarga eléctrica de la policía anteriormente, no hay forma de resistir un sedante lo bastante potente como para derribar a un elefante. Sin embargo, lo inesperado ocurre. Los dardos ni siquiera tocan su cuerpo. No hay explicación lógica para lo sucedido. Con el mínimo esfuerzo, Raju-Hum utiliza su fuerza física descomunal para repeler a los guardias y los proyectiles. Sin siquiera mostrar esfuerzo, los neutraliza. Luego, se vuelve tranquilamente hacia el presidente. Le informa que se va ahora. Enfurecido, el presidente grita que fue Raju-Hum quien no le dejó elección. Aún siendo increíblemente arriesgado, ordena que sus hombres aumenten el voltaje de las armas. Determina que, cueste lo que cueste, impidan su fuga. Los guardias obedecen de inmediato. Uno de ellos afirma que habría sido mejor si Raju-Hum hubiese cooperado desde el principio. El otro advierte que pronto deseará estar muerto antes de sentir el dolor que vendrá. La electricidad ahora es 10 veces más fuerte que la de un arma de descarga estándar. En cuanto se acercan, Raju-Hum reacciona. Se mueve con una velocidad sobrenatural. Es imposible para los enemigos siquiera tocarlo. A pesar de los numerosos intentos por capturarlo, su velocidad está más allá de la percepción humana. Incluso con los equipos más avanzados y letales, no logran tocarlo. Frente a un oponente que jamás los atacó de vuelta, todo lo que pueden hacer es observar, impotentes. Lo ven, pasmados, mientras se aleja. El presidente permanece atónito. No puede creer que lo perdieron tan fácilmente. Y ahora, comprende que capturarlo nuevamente por la fuerza es casi imposible. Su asistente intenta tranquilizarlo. Asegura que encontrarán otra forma de convencer a Raju-Hum para que coopere. El presidente pregunta si lograron rastrear su ubicación. El asistente responde que Raju-Hum no es una persona común. Será necesario realizar una búsqueda extensa para localizarlo. En ese momento,
un agente irrumpe en la sala. Anuncia que finalmente lograron localizarlo. El presidente exige saber el paradero exacto. El agente revela que, por algún motivo inexplicable, Raju-Hun se colocó en un lugar increíblemente fácil de encontrar. Está en la cima del edificio más alto de la ciudad. Y no solo eso, acaba de saltar del rascacielos. Mientras cae, Raju-Hun no ve nada más que un mundo sin significado. Esta realidad no tiene ningún valor para él. Las personas que un día juró proteger ya no existen. Incluso sus enemigos, aquellos que estaba destinado a enfrentar, desaparecieron completamente. En este mundo, no hay razón para su existencia, y entonces, comprende una verdad oculta. Debería haber muerto en aquella época, cuando se lanzó a la cascada junto a su mayor enemigo, o mejor dicho, se da cuenta ahora de que en realidad murió ese día. Ya no hay propósito en continuar viviendo. Sin embargo, de repente, algo lo sorprende. Mientras cae, un detalle llama su atención, algo que lo deja completamente impactado. En una de las enormes pantallas digitales en el corazón de la ciudad, ve un rostro que jamás olvidaría, el rostro del guerrero enmascarado, su enemigo jurado del pasado, Ok-Jeon. Él recuerda las palabras crueles del hombre enmascarado. Decía que, aunque Raju-Hun hubiera salvado a aquella mujer tonta, al final, falló en proteger a su propia familia. Ahora, se estaban matando entre ellos, perdidos en delirios, habiendo perdido su libre albedrío. Y con la luna llena brillando, la verdadera destrucción estaba a punto de comenzar. El guerrero enmascarado lo provocaba, incitándolo a pelear. Quería que mantuviera encendido el deseo de venganza y supervivencia, porque pronto, destruiría todo bajo sus pies. No perdonaría a nadie. Raju-Hun recuerda a su verdadero enemigo, Archen, la raíz de todas las calamidades que lo golpearon. El impacto lo domina, estaba seguro de que lo había matado. ¿Cómo es que ese maldito sigue vivo en este futuro? Raju-Hun usa su habilidad para evitar la muerte al caer del edificio. Reduce su velocidad en el último instante. Aterriza en el techo de un edificio cercano, intacto. Observa la imagen de Ok-Jeon y contempla su próximo paso. Mientras tanto, el presidente recibe la noticia de que Raju-Hun saltó del edificio más alto de la ciudad. Queda en shock. Exige explicaciones. Quiere al menos recuperar el cuerpo, pero le informan que el cuerpo desapareció sin dejar rastro alguno. Eso solo alimenta aún más su rabia. Antes de que los agentes puedan continuar con el informe, mencionan a un testigo. El presidente exige el testimonio de inmediato. Informan que Raju-Hun no hizo nada más que preguntar por alguien llamado Jeong-woo. No hubo ninguna acción hostil. En cuanto a Jeong-woo, no hay nadie en Corea que no lo conozca. Es una estrella global de películas de acción. Desde joven, demostraba un talento impresionante, sorprendió al mundo con actuaciones osadas y carismáticas, cautivó al público de Oriente a Occidente, protagonizó innumerables producciones exitosas. Su apariencia llamativa lo hizo tan famoso como los ídolos del K-pop. Gracias a eso, las acciones de la empresa crecieron sin parar. Hoy en día, es la mayor estrella de Corea y un símbolo nacional. Estas fueron las palabras de un estudiante a Raju-Hun, al ser interrogado sobre la persona en la imagen. Raju-Hun queda aturdido. Ok-Jeon no es nada de lo que esperaba, pero, si existe en este tiempo, solo hay dos posibilidades. O es alguien que simplemente se parece al guerrero enmascarado, o es el propio Ok-Jeon. Raju-Hun desea que sea la segunda opción. Quiere encontrarlo lo más rápido posible. Hay asuntos pendientes que necesitan resolverse, pero el estudiante lo interrumpe, diciendo que eso es imposible. Raju-Hun pregunta por qué. El estudiante, perplejo, responde, ¿cómo alguien como él podría siquiera pensar en encontrarse con una estrella internacional? Sin embargo, admite una pequeña posibilidad. Tal vez, si esperaba en el aeropuerto, podría verlo por casualidad. La reacción de Raju-Hun lo deja aterrorizado. Él golpea su cabeza contra la pantalla que mostraba la imagen de Jeong-woo, rompiéndola. El estudiante cae al suelo, temblando. Raju-Hun exige una forma de encontrarlo. Promete no hacerle daño si coopera. El estudiante pide una promesa antes de continuar. Y entonces, revela que no hay forma de encontrarlo. Leyó recientemente que Jeong-woo dejó el país hace algún tiempo. Esa revelación sorprende a Raju-Hun. Ok-Jeon está en otro país, en Estados Unidos. Lejos de allí, en un restaurante, Jeong-woo disfruta tranquilamente de una comida. Antes de que pueda continuar, un hombre se le acerca. Un puñetazo poderoso lo golpea. La comida se interrumpe. El agresor es un extranjero. Dice que Jeong-woo no pertenece a ese lugar. Afirma que el establecimiento pertenece a su organización. Pero, de repente,
deja de hablar. Pide disculpas al director. Olvidó el guión. Necesita revisarlo. El equipo de producción está frustrado. No es la primera vez que pasa, ni la segunda. Las grabaciones ya se han pospuesto varias veces por sus improvisaciones. Jeong-woo también parece irritado. Se vuelve hacia el actor James. Dice que si sigue siendo golpeado del mismo lado de la cara, no podrá decir sus líneas correctamente. Le pide que lo golpee del otro lado. Antes de que James pueda responder, algo llama su atención. La lámpara de cristal comienza a caer. En el último instante, Jeong-woo reacciona, consigue sacar a James del camino. El equipo corre hacia ellos. Todos están preocupados. Confirman que nadie resultó gravemente herido. Jeong-woo los tranquiliza. Dice que están bien. Aún así, necesita ir al hospital. Su brazo fue herido por el vidrio roto. En el hospital, recibe atención inmediata. Su manager lo acompaña. El gerente de producción dice que fue increíble. Parecía una escena de película. Jeong-woo sonríe, diciendo que ni siquiera sabe cómo pasó. Su cuerpo se movió solo. Asegura que ahora está bien. Al ver los regalos del equipo, sugiere dejar algunos para el personal del hospital. El gerente está de acuerdo. Dice que es una excelente idea. Jeong-woo entonces se disculpa, lamenta profundamente, sabe que retrasó las filmaciones otra vez. El gerente responde que, al menos, tuvieron suerte de que Jeong-woo no se lastimara gravemente. Las filmaciones ahora son la menor de las preocupaciones. Entonces explica a los que el cronograma revisado tomó a Jeong-woo completamente por sorpresa. Mientras tanto, en la Casa Azul, el presidente agradece al equipo por su arduo trabajo. Informa que se retira, pues hay algo que necesita resolver personalmente. Pero, al cruzar el vestíbulo, es interrumpido por una voz familiar. Raju-hun dice que lo ha estado esperando por mucho tiempo. El presidente responde con una leve sonrisa. Dice que Raju-hun es exactamente tan impresionante como imaginaban. La única persona capaz de entrar y salir de ese lugar sin ser detenida. De cualquier forma, nota que parece estar en mucho mejor estado ahora. La última vez, apareció tan de repente que casi le causó un ataque cardíaco. El presidente recuerda los eventos de 9 horas atrás. En ese momento, Raju-hun apareció inesperadamente en su oficina. Quería saber si la propuesta de cooperación seguía en pie. El presidente, que ya anticipaba ese reencuentro, dijo que sí. Pero antes, tenía una pregunta. Sacó una foto de Jeong-woo y se la mostró a Raju-hun. Quería saber si había alguna conexión entre ellos. Raju-hun admitió que sí, había descubierto la verdad. Pero ahora, imponía una condición. Para colaborar, quería ser presentado personalmente a esa persona, y quería que eso se hiciera lo antes posible, sin más preguntas. El presidente aceptó, siempre y cuando Raju-hun se comprometiera a cooperar completamente. Raju-hun quedó sorprendido cuando el presidente le extendió la mano. El apretón de manos no era una costumbre en la era Goryeo. Aún así, estrechó su mano con firmeza. De vuelta al presente, Raju-hun pregunta cuándo podrá encontrarse con esa persona. El presidente confirma, ¿deseas verlo lo antes posible? Raju-hun afirma con firmeza. El presidente suspira. Dice que, aunque tiene poder para organizar un encuentro con alguien a más de 30 millones de pies de distancia, no es exactamente simple. Sin embargo, Raju-hun tuvo suerte. La persona que están buscando ya está allí dentro, esperándolos. Jeong-woo expresa que es un honor conocer al presidente, pero Raju-hun encuentra esa forma de encuentro extraña. Si ese hombre es realmente Ok Jeon, necesita confirmar su identidad cuanto antes. Jeong-woo se acerca y se presenta formalmente. El presidente le agradece por su prontitud. Raju-hun solo responde que su agenda cambió. No había razón para agradecimientos. El presidente pregunta por su herida en el brazo. Jeong-woo lo descarta con una sonrisa, diciendo que fue solo un rasguño. Raju-hun entonces se presenta, extiende la mano para un apretón. Jeong-woo le estrecha la mano. Dice que debe ser el soldado nacional del que el presidente habló. Está complacido de conocerlo, especialmente porque escuchó que aparecerían juntos en un video promocional. Lo considera un gran honor. El presidente comenta que, con todos debidamente presentados, pueden sentarse y conversar. Pero Raju-hun apenas escucha las palabras. Su enfoque está completamente en Jeong-woo. No siente ninguna llave, ninguna energía interior, nada. Le aprieta la mano con fuerza. Jeong-woo comenta, entre risas, que los rumores sobre su fuerza eran ciertos. Raju-hun se disculpa por la intensidad. El presidente los invita a sentarse, mientras él sale para usar el baño. Dice que pronto se unirá a ellos. Al salir de la sala, encuentra a varios guardias afuera. Le informan que todas las unidades están en alerta máxima. Mientras tanto,
Raju-Hun toma su té con calma. Comenta sobre el sabor refinado de la bebida en la casa azul. Ofrece una muestra a Jeong-woo, pero su mente está en otro lugar. Está completamente distraído. Todo en él dice que ese hombre frente a él no es Ok Jeon, solo alguien que se le parece. La decepción es visible en su rostro. Jeong-woo lo nota. Pregunta si está cansado. Se inclina levemente hacia adelante, y en un susurro astuto, pregunta si el gran guerrero de la espada sigue con vida. Al escuchar aquellas palabras, Raju-Hun perdió completamente la compostura, y su energía comenzó a aumentar intensamente. Ante eso, Jeong-woo comentó que no parecía nada contento con el reencuentro. Furioso, Raju-Hun quiso saber si el otro creía que eso era divertido o si valía la pena hacer bromas con la situación. En respuesta, Jeong-woo solo observó que ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto. En ese momento, Raju-Hun se dio cuenta de que Ok Jeon había suprimido por completo su energía para no ser detectado. Sorprendido por la habilidad del oponente, Raju-Hun oyó a Jeong-woo decir que su muerte no tendría sentido, pidiéndole que controlara su sed de sangre. Agregó además que, por la apariencia y el comportamiento de Raju-Hun, era evidente que no llevaba mucho tiempo en ese mundo. Raju-Hun, por su parte, respondió que, al contrario, Jeong-woo parecía estar allí desde hace bastante tiempo, revelando su intención de obtener respuestas, cueste lo que cueste. Raju-Hun entonces preguntó si su llegada a ese mundo formaba parte de otra de las trampas planeadas por Jeong-woo. Este, manteniendo la calma, devolvió la pregunta, queriendo saber cómo podría haber manipulado algo de tal magnitud. Raju-Hun, insistente, dijo que tenía otra cuestión y exigía una respuesta honesta, quería saber si la joven también había sido llevada a ese mundo. Jeong-woo respondió que debía dejar de usar ese tono amenazante y preguntó si Raju-Hun se refería a la chica que solía proteger. Luego, con un tono irónico y provocador, comentó que incluso él tenía curiosidad por saber si ella estaría o no furiosa con todo eso. Ante las provocaciones, Raju-Hun usó su fuerza para lanzar a Jeong-woo, junto con la mesa y la silla en la que estaba sentado, al otro lado de la sala. Declaró que descubriría la verdad por sí mismo. Jeong-woo, entonces, rió y comentó que le gustaría saber si siempre habían sido así, porque ahora el asunto se había vuelto personal y ya no podía ignorarlo. En un tono desafiante, afirmó que sabía que a Raju-Hun no le importaban mucho las consecuencias. Sin embargo, garantizó que nadie los interrumpiría, pues había utilizado su poder para aislar el lugar del mundo exterior. Creando una ilusión, hizo parecer que se trataba solo de una reunión amistosa entre dos viejos conocidos. Agregó, además, que finalmente podrían resolver sus viejas cuentas pendientes. Con eso, se lanzó al ataque. Sin embargo, fue sorprendido cuando Raju-Hun lo interrumpió abruptamente, pidiéndole que parara con ese absurdo, pues había notado algo extraño. En respuesta a la sorpresa, Ok Jeon tomó una nuez de araucaria y, al verla, reaccionó con confusión, cuestionando lo extraño del gesto. Raju-Hun entonces aplastó la semilla y afirmó que confirmaría algo por sí mismo. En ese momento, el disfraz de Jeong-woo comenzó a deshacerse. Raju-Hun explicó que, a pesar de que había logrado ocultar su energía con éxito, había dejado escapar una pequeña cantidad en el instante en que se defendió instintivamente. Dijo que reconocía perfectamente la energía del vil hombre enmascarado y que esa, definitivamente, no era suya. Con la identidad revelada, Jun-Unye mostró sorpresa e incluso admiración, admitiendo que no esperaba ser descubierta tan rápido, dado el reciente despertar de Raju-Hun. Raju-Hun entonces reveló que, de todas las personas que podría haber encontrado, jamás imaginó cruzarse con ella allí. Recordó que, el día de la rebelión, cuando ella estaba al borde del precipicio, fue él quien la mató y abandonó, convencido, sin ninguna duda, de que había muerto ese día. Jun-Unye, avergonzada, dijo que eso la hacía sentir vergüenza de sí misma. Explicó que, al igual que Raju-Hun descubrió que Jeong-woo era Ok Jeon, ella también asumía su apariencia para cumplir misiones designadas por su maestro. Reveló que tenía la obligación de enviar informes diarios sobre sus actividades y que se aseguraría de incluir ese descubrimiento impresionante en el próximo. Tras evaluar en parte las habilidades de Raju-Hun, comenzó a utilizar sus propias técnicas y afirmó que su maestro, Ok Jeon, estaría encantado con la novedad. Luego, activó su técnica de clonación ilusoria, creando varias copias de sí misma, y declaró que sería generosamente recompensada si lograba presentar a Raju-Hun ante su maestro. Sin embargo, en el instante en que lanzó su ataque, Raju-Hun identificó inmediatamente a la verdadera entre los clones, la golpeó directamente y la arrojó al suelo. Ella entonces se dio cuenta de que él estaba liberando una cantidad abrumadora de energía clave, lo que la dejó completamente paralizada. Raju-Hun señaló que ella había hablado demasiado en lugar de concentrarse en lo que realmente importaba. Jun-Unye replicó,
diciendo que el verdadero tonto era él, por liberar tanta energía Kai de forma imprudente tras tanto tiempo dormido. Según ella, eso lo ponía en un camino de autodestrucción. No obstante, contrariamente a sus expectativas, Raju-hun logró atacar tanto a ella como a sus clones simultáneamente, explicando que suposiciones ingenuas como esa no se aplicaban a él. Sorprendida, Yununye observó cómo todas sus copias caían al suelo, completamente drenadas de energía. Raju-hun afirmó con convicción que la había matado con sus propias manos antes de que cayera del precipicio, herida de forma tan grave que sería imposible sobrevivir. Cuestionó entonces cómo había logrado aparecer allí y viajar al futuro. Ella respondió que realmente creyó que moriría, pero, al recuperar la conciencia, descubrió que el mundo a su alrededor había cambiado por completo. Despertó cientos de años después, incapaz de comprender nada de lo que ocurría. Con el tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que había sido el maestro Kei-jeon quien la salvó, permitiéndole vivir en esa era. Raju-hun, sorprendido, preguntó si estaba diciendo que Kei-jeon ya estaba en ese mundo antes de que ella llegara, y ella confirmó que sí. Agregó que el maestro Kei-jeon la tenía en alta estima, razón por la cual le debía absoluta lealtad. De repente, Yununye intentó atacarlo con una horquilla escondida, pero Raju-hun bloqueó el golpe con facilidad y contraatacó con un poderoso ataque, lanzándola lejos. Mientras se acercaba a ella, afirmó que era una tonta por creer que ese hombre vil realmente la había salvado. Preguntó entonces cuánto tiempo llevaba en ese mundo. Ella respondió que hacía aproximadamente un mes. Raju-hun, con semblante más serio, preguntó cuándo su cuerpo había comenzado a descomponerse. Confusa, Yununye quiso saber qué quería decir con esas palabras tan extrañas. Raju-hun explicó que desde hacía algún tiempo venía sintiendo un olor horrible a podredumbre. Afirmó que, aunque Kei-jeon había fingido salvarla, en realidad utilizó una técnica que la llevaría inevitablemente a la muerte, tratándola solo como una pieza desechable. Indignada, Yununye negó vehementemente la acusación, insistiendo en que el maestro Kei-jeon jamás haría algo así, además de afirmar que nunca había oído hablar de esa técnica. Raju-hun replicó diciendo que eso no era solo una técnica, sino un don que ella desconocía, aunque las evidencias eran claras. Era la prueba de que no tenía ningún valor para un Kei-jeon del futuro. Furiosa, ella lo maldijo, pero Raju-hun la instó a pensar racionalmente. Cuestionó por qué una figura tan poderosa le asignaría una misión disfrazada de manera tan ridícula. La respuesta, según él, era simple, ella no servía para nada más que para ese propósito específico. Conmocionada, Yununye comenzó a comprender la terrible posibilidad de que su cuerpo estaba, de hecho, destinado a pudrirse hasta morir. Raju-hun afirmó que había una manera de prolongar su vida. Era posible neutralizar la energía Kai que se esparcía dentro de su cuerpo, inyectando una cantidad opuesta de energía. Con eso, el proceso de deterioro podría evitarse. Sin dudar, Raju-hun comenzó a canalizar su energía al cuerpo de Yununye, inyectándola en las áreas afectadas por la descomposición. Inmediatamente, los tejidos podridos comenzaron a regenerarse. En ese instante, ella tuvo una revelación repentina. Comenzó a sospechar que tal vez el maestro Kei-jeon realmente tuviera la intención de descartarla después de utilizarla. Raju-hun explicó que solo 2 personas serían capaces de inyectarle energía interna a Kei, él mismo y un Kei-jeon. Sin embargo, la elección era de ella. Podía optar por seguir a Kei-jeon, que intentaba eliminarla, o aceptar la ayuda de quien realmente la había salvado de ese destino cruel. Con los ojos llenos de lágrimas, Yununye declaró que solo quería vivir y preguntó qué era exactamente lo que él necesitaba que hiciera. Raju-hun, firme, respondió que había solo una cosa: ella debía convertirse en una agente doble. La conmoción los dejó alarmados. De forma inesperada, Jeong-woo comenzó a gritar pidiendo ayuda, clamando auxilio de cualquiera que estuviera cerca. El presidente corrió hacia él, preguntando qué había sucedido dentro, mientras el equipo de seguridad presidencial intentaba apartarlo de la escena. A pesar de eso, Jeong-woo parecía visiblemente perturbado y ansioso, alegando que la persona dentro de la sala había perdido completamente el control y ya no estaba en su sano juicio. Al entrar a la sala, los guardias encontraron todo revuelto, como si una tormenta hubiera pasado por allí. Raju-hun, entonces, pidió disculpas por lo sucedido, asegurando que compensaría los daños causados de la mejor manera posible. Explicó que había imaginado cosas que lo llevaron a actuar irracionalmente, pero aseguró que ya se sentía bien. El presidente, aunque algo escéptico, respondió que la indemnización se discutiría más adelante y quiso saber si Raju-hun realmente se sentía bien, pues su apariencia parecía inestable. Raju-hun lo tranquilizó,
afirmando que estaba bien, y aprovechó para preguntarle a Jeong-woo si se había lastimado de alguna manera. Jeong-woo negó haber sufrido alguna herida, pero Yoon Eun-ye, observando atentamente, notó que Ra Yu-hoon estaba lejos de estar en equilibrio. Ra Yu-hoon comentó, molesto, que ni siquiera pudieron disfrutar de una simple taza de té en paz, aunque aún esperaba una nueva oportunidad en el futuro. En ese momento, recordó una antigua conversación con su maestro, en la que aprendió sobre el verdadero papel de un guardián, empuñar la espada no para destruir, sino para proteger. También recordó el juramento que había hecho de usar la espada solo para salvar vidas, defender a los inocentes y, si era necesario, sacrificar su propia existencia. Su maestro le había enseñado que la persona a quien fue asignado para proteger debía ser su prioridad absoluta, aunque eso le costara la vida o la de su familia. También dijo que quien tiene algo que proteger jamás muere fácilmente, alentándolo a grabar bien esas palabras en su corazón. Durante un examen médico, los signos de inestabilidad en Ra Yu-hoon comenzaron a preocupar a los científicos. Repetidamente le preguntaron si se sentía bien, y Ra Yu-hoon insistió en que todo estaba en orden, sin ningún problema aparente. Quiso saber cuánto tiempo tendría que permanecer en esa condición, y el investigador principal respondió que, gracias a su colaboración, ya habían reunido suficiente material. Si estaba cansado, podrían continuar en otro momento. Ra Yu-hoon se vistió en silencio y afirmó que aún tenía promesas que cumplir. Creía que el sueño que había tenido era una señal de que algo importante estaba por venir. Poco después, se encontró con Yoon Eun-ye según lo planeado. Ella se quejó de que él había llegado tarde y le preguntó si lo habían seguido. Ra Yu-hoon respondió con tranquilidad, diciendo que el presidente había designado a alguien para vigilarlo, pero que no había razón para preocuparse. Luego sugirió que se sentaran a conversar. Mientras estaban sentados, Yoon Eun-ye comentó que algo extraño estaba sucediendo. Según ella, Ra Yu-hoon parecía destrozado y, aunque no tenía dinero, insistía en pedir muchas bebidas, lo que la incomodaba al no poder costear los gastos. Ra Yu-hoon respondió que, en realidad, era él quien debería estar haciendo las preguntas e investigando. Entonces mencionó el nombre Ok Jeon y afirmó que finalmente había descubierto la verdadera identidad de ese bastardo. Dijo que la revelación fue completamente inesperada, pues Ok Jeon era, en realidad, el heredero de la familia que él había sido asignado a proteger. Ra Yu-hoon explicó que existían rumores de que el hijo de la familia había muerto en un incidente y que su cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, en realidad, había estado planeando una rebelión durante años, movido por un deseo de venganza. Con curiosidad, Ra Yu-hoon preguntó cuánto tiempo llevaba Ok Jeon planeando esa revuelta. Yoon Eun-ye respondió que Ok Jeon era una persona llena de secretos y que, sin duda, había una razón lógica detrás del uso constante de la máscara. Afirmó que lo había seguido por decisión propia y que, por lo tanto, Ra Yu-hoon tal vez no encontraría en ella las respuestas que buscaba. Entonces quiso saber si solo ellos dos, ella y Ok Jeon, habían viajado al futuro o si había alguien más. Yoon Eun-ye afirmó que, hasta donde sabía, eran solo 3 personas. Dijo que incluso se había vuelto curiosa por descubrir si había otros, pero que, a pesar de sus investigaciones, nunca encontró ninguna evidencia. Ra Yu-hoon preguntó dónde estaba Ok Jeon en ese momento y qué pretendía hacer. Yoon Eun-ye contó que él se encontraba fuera del país y preguntó si Ra Yu-hoon realmente creía que podría encontrarlo con facilidad, pues Ok Jeon era mucho más poderoso de lo que aparentaba. De repente, Ra Yu-hoon le indicó que guardara silencio. Su mirada había cambiado, como si hubiera percibido algo inusual. Yoon Eun-ye le preguntó por qué estaba actuando de esa manera. En otro lugar, Ok Jeon también se detuvo de repente, sintiendo algo extraño detrás de sí. Su gerente le preguntó la razón de la pausa, y él simplemente sonrió, diciendo que algo interesante acababa de aparecer cerca del café. De regreso a la conversación, Ra Yu-hoon se levantó repentinamente y afirmó que todo eso era patético. Yoon Eun-ye, sorprendida, quiso saber a qué se refería. Él respondió que estaba imponiendo nuevas condiciones. Ella reaccionó con confusión ante la declaración, pero Ra Yu-hoon había comprendido algo importante al sentir la presencia de Ok Jeon. Reconoció cuánto se había dejado consumir por su deseo de venganza, al punto de olvidar lo que realmente importaba. Afirmó para sí mismo que su única prioridad verdadera era otra. Declaró que, desde que los 3 habían llegado a ese mundo, nada más parecía imposible. Yoon Eun-ye dijo que sus palabras no tenían sentido. Ra Yu-hoon, sin embargo, recordó una vez más las enseñanzas de su maestro: quien tiene algo que proteger nunca muere fácilmente, y afirmó que necesitaba, antes que nada, encontrar a la joven a quien fue asignado para proteger, pues ese era su principio inquebrantable. Yoon Eun-ye le preguntó si tenía algún plan o método para encontrarla. Ra Yu-hoon respondió que intentaría con suerte y vería qué sucedía. Ella replicó diciendo que no era tan simple,
pues ni ella misma recordaba bien el rostro de la chica. Pero Raju-Hum la tranquilizó, diciendo que no había de qué preocuparse. Después de todo, había servido a esa joven durante toda su vida y recordaba cada detalle sobre ella. Raju-Hum entonces comenzó a esbozar los rasgos de la joven que buscaba, con la esperanza de que el dibujo pudiera usarse para encontrarla. Sin embargo, el resultado final parecía más una caricatura infantil que un retrato realista. En otro lugar, un estudiante de secundaria llamaba a su amiga Seon, recordándole que habían planeado salir juntas ese día. Le preguntó cómo había tenido el valor de salir sin el acompañamiento del representante. Seon respondió con tranquilidad, diciendo que todo estaba bien. La amiga replicó, recordándole que, aunque solo eran estudiantes, Seon seguía siendo una celebridad. No podía simplemente andar por ahí sola, especialmente considerando su gran base de admiradores, entre los cuales había algunos con comportamientos extraños e incluso obsesivos. También le recordó que, pocos días antes, alguien había sido sorprendido escondido en el pasillo de la escuela. Seon admitió que eso realmente la asustaba. Su amiga comentó, con un toque de celos, que a ella también le gustaría ser famosa. Dijo que soñaba con el día en que estaría en el centro de atención, así como Seon, y preguntó si había visto la cantidad de visualizaciones que había recibido su entrevista en el río An. Añadió que emocionantes novedades estaban por surgir. En ese momento, Raju-Hum y Jun-Unye llegaron al lugar donde estaban las dos chicas. Jun-Unye le preguntó a Raju-Hum si estaba seguro de que esa era la chica que buscaban. Dijo que la tecnología moderna era un vasto océano de información y que tenía un potencial impresionante. Raju-Hum estuvo de acuerdo con ella. Admitió que, al principio, pensó que pasaría años buscando a la joven usando solo su energía interna, pero, antes de poder concluir el pensamiento, quedó súbitamente impactado por lo que vio suceder ante sus ojos. Durante un breve momento de distracción, dos hombres desconocidos se habían acercado a las chicas. Preguntaron por qué estaban tratando de alejarse y aseguraron que no tenían malas intenciones. Afirmaron ser solo admiradores de Seon y que tenían un simple pedido antes de partir al servicio militar al día siguiente. Querían que ella dijera algunas palabras de aliento y, si era posible, se tomara una foto con ellos como recuerdo. Dijeron que la habían apoyado durante sus momentos más difíciles y que ese sería un gesto justo viniendo de alguien a quien admiraban tanto. Raju-Hum observaba todo a lo lejos, atento. Jun-Unye comentó que había algo extraño en esa situación y preguntó si debían seguir observando. Raju-Hum entonces recordó a la joven que había jurado proteger. Dulce y delicada como un diente de león, provenía de una familia rica y prestigiosa, pero solía enfermarse con frecuencia, y sus cuadros clínicos siempre se agravaban. Por eso, era alguien que necesitaba protección constante. Era frágil en todos los sentidos de la palabra, pero, al mismo tiempo, no toleraba las injusticias y nunca dejaba de actuar cuando alguien necesitaba ayuda. Con ese recuerdo vivo en su mente, Raju-Hum se acercó al representante de Seon y dijo que sabía que había llegado muy tarde. En el fondo, casi no tenía más dudas, la chica frente a él era la misma a la que una vez había protegido con tanta dedicación. Entonces se quitó el abrigo y, preocupado por el frío, insistió en que ella lo usara, temiendo que enfermara. Sin embargo, inesperadamente, ella le dio un puñetazo poderoso y directo en el estómago. Raju-Hum quedó completamente sorprendido por esa reacción tan extraña como inesperada. Solo podía pensar en una explicación posible. La chica entonces lo miró a los ojos y, sonriendo, dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Sonrió con dulzura, incluso después de haberlo golpeado. La chica entonces le preguntó a Raju-Hum si era otro fan obsesionado de las Asaeng y si los había estado siguiendo desde hacía tiempo. Raju-Hum se quedó en shock, especialmente cuando una posibilidad perturbadora cruzó su mente. La joven frente a él tal vez no era, de hecho, la misma que él había protegido en el pasado. Considerando esa hipótesis, empezó a pensar que tal vez ella había perdido la memoria. Con eso, decidió preguntarle su nombre. La chica pareció confundida ante la pregunta y le cuestionó si en realidad no estaba siguiendo a su amiga, Seon. Una vez más, Raju-Hum fue invadido por una ola de incredulidad. Se dio cuenta, al fin, de que se había equivocado completamente. La joven frente a él y aquella a quien un día juró proteger eran, en realidad, dos personas diferentes. La chica entonces se disculpó por haberlo agredido, admitiendo que había exagerado y malinterpretado la situación. Le pidió perdón con sinceridad. En ese momento, dos amigos de ella llegaron apresurados y sujetaron a Raju-Hum, preguntando si era uno de los fans molestos que estaban acosando al grupo. Intentaron detenerlo por la fuerza, pero Raju-Hum era mucho más fuerte que los dos juntos, y ni siquiera lograron moverlo. Sin embargo, la chica explicó que habían llegado demasiado tarde. Dijo que ya se había
había encargado de los fans problemáticos, lo cual podía verse en los cuerpos de los dos caídos al lado. En cuanto a aquel hombre, aseguró que él no tenía relación con lo ocurrido. La representante de Seon y los amigos se encargaron de detener a los verdaderos fans perturbadores y entregarlos a seguridad, garantizando así la protección de Seon. Ra Yu-hun permaneció inmóvil, observando todo en silencio, pero no pasó desapercibida la mirada triste en su rostro. Más tarde, Ra Yu-hun y Jun-unye visitaron el lugar que, según los registros, sería la tumba de la joven señora. Jun-unye comentó que, aunque ahora parecía sencilla, probablemente había sido un lugar mucho más elaborado en el pasado. Dijo también que esa información había sido confirmada por el historiador jefe del país. La familia Min, a la que pertenecía la joven, registró oficialmente su muerte el mismo día en que estalló la rebelión, aunque todas sus pertenencias habían sido encontradas en aquella tumba. Jun-unye se quedó intrigada cuando Ra Yu-hun, de repente, se arrodilló en el suelo. Ella no comprendió de inmediato lo que él estaba haciendo, pero Ra Yu-hun, tomado por los recuerdos, volvió al momento de la caída, el momento en que todo comenzó. Recordó cómo su deseo de protegerla lo llevó a romper todas las reglas del Ironclad. Se culpaba por su muerte, creyendo que si él hubiera sobrevivido, ella no habría tenido ese destino trágico. Lleno de emoción, Ra Yu-hun golpeó el suelo con rabia y frustración. Se sentía un fracaso por no haber cumplido con el deber más básico de cualquier guardián, proteger la vida que se le confió. Consumido por el desprecio hacia sí mismo, permaneció arrodillado. Mientras tanto, Jun-unye, aunque convencida de que la joven realmente estaba muerta, no podía dejar de notar cuánto se parecía a ella la chica de antes. Decidió investigar más a fondo, determinada a descubrir todo sobre aquella extraña coincidencia. En otro lugar, Min Deule llegó a su lugar de trabajo solo para encontrarlo en completo caos. Curiosamente, no había nadie a la vista. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su gerente estaba acostado en el sofá, durmiendo con el rostro cubierto. Él entonces le dice que, aunque sea el único empleado en esa oficina, jamás la abandonará. Deule responde diciendo que solo duerme en la oficina porque abandonó su casa, no por amor al trabajo. En respuesta, el gerente Sideok, el CEO de la agencia SD, que cuenta con solo un empleado, descarta eso como un asunto trivial y le dice que no le dé demasiada importancia. En vez de eso, le instruye preparar un tazón de ramión ahora que ha llegado. Deule retruca, diciendo que es la única celebridad allí y que él no debería cargarla con ese tipo de petición. El gerente suspira y le ordena que deje de actuar tan arrogante sin motivo, sugiriendo que cocine 2 porciones si también quiere comer. Deule grita, preguntando si hay alguna novedad, especialmente tras la difusión de su video de entrevista en varias plataformas. Escuchó que varias partes estaban interesadas en contactarla. El gerente responde que espere un poco más, pues todos están ocupados con el niño que hizo una aparición reciente. Deule insiste en que deje de perder el tiempo, amenazando con apostarlo todo en la audición de la escuela y cerrar el asunto de una vez. Agrega que las evaluaciones de los profesores suelen ser justas. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, sus palabras fueron interrumpidas por la voz entusiasta del gerente, que hablaba animadamente con alguien por teléfono. Cuando ella pregunta qué está pasando, él dice que se ha marcado una reunión dramática para ella con una gran productora. Llena de alegría, Deule apenas puede creer lo que está oyendo. El gerente entonces le pregunta qué quiere hacer ahora. Deule responde que, por supuesto, irá a la reunión. Sin embargo, al llegar al lugar, se siente extremadamente confundida, incapaz de entender por qué fue citada en un lugar tan abandonado. Intenta tranquilizarse, recordando que se trata de una gran productora, así que no debería haber problema. Tal vez por eso el presidente la envió sola. Al llegar al sitio indicado, es recibida calurosamente y le ofrecen una bebida. Los hombres la tratan como a una amiga, diciendo que no hay motivo para estar nerviosa, pues solo era un encuentro informal para conocerla, no una entrevista oficial. Sin embargo, en un giro sospechoso, uno de ellos se levanta, se le acerca y dice que, si realmente desea tener éxito, necesita establecer una relación más cercana con ellos. Añade que saben que ha pasado por momentos difíciles, pero que a partir de ahora ellos la guiarán por el camino para ganar dinero, facilitando su trayectoria. Deule inmediatamente se da cuenta de que algo está mal y sospechoso. Empuja la mano del hombre y se levanta, declarando que no piensa trabajar con ellos, aunque le ofrezcan todo el dinero del mundo. De repente, se siente mareada. Su visión comienza a nublarse y ya no puede mantenerse en pie. Los dos hombres se ríen, y uno de ellos comenta que el presidente Cheon tiene un gusto bastante peculiar, pero que tal vez ni siquiera hacía falta haber usado drogas. Deule lucha por mantenerse consciente y pregunta, con voz débil, si le pusieron algo en la bebida. Los hombres vuelven a reír y dicen que, sin duda,
no se lo esperaba. Agregan que todos sabían que su representante, Sideok, era fácil de engañar, y que las cosas estaban destinadas a salir a su favor. Aseguran con confianza que su representante debe estar revisando el guión con una gran sonrisa, ya que es su primer trabajo desde que fue despedido. En cuanto a ella, dicen que personas como ella nunca renuncian a sus sueños, y que ellos usarían eso en su contra. Uno de ellos entonces informa a su jefe que todo está ocurriendo exactamente como lo planearon, sin complicaciones. Mientras tanto, Raju-Hum es consumido por un único pensamiento: vengar a la joven, destruir todo lo relacionado con Ok Yeon y hacerle arrepentirse del día en que eligió rebelarse. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Yoon Eun-ye llega, diciendo que tiene noticias que sin duda le interesan. Raju-Hum pregunta si se trata de Ok Yeon, pero ella lo niega. Él le dice que se vaya, pero Yoon Eun-ye insiste en que la escuche. Primero, explica que la chica parecida a la joven, pero sin memoria, llamó su atención de forma inusual por la desconcertante semejanza. Por eso, decidió explorar otras posibilidades y revisó varios libros y fuentes hasta descubrir que el nombre de la chica es Moon-le. Ella pertenece a la misma familia Min de la joven. Raju-Hum queda impactado con esta revelación y empieza a prestar más atención a las palabras de Yoon Eun-ye. Ella le informa que la chica es descendiente directa de la joven, y fue exactamente por eso que comenzó a rastrearla y observarla, para saber dónde estaba y qué hacía. Entonces dice que Deule probablemente esté necesitando urgentemente ayuda en ese mismo momento. Sin embargo, antes de que pueda terminar de hablar, Raju-Hum no espera. Inmediatamente se levanta y se marcha furioso. Yoon Eun-ye lo observa irse y se pregunta si esa era la razón de su visita: contarle. Ella había supuesto que, al saber que Deule era descendiente de la joven, Raju-Hum correría a ayudarla, pero se da cuenta de que estaba equivocada y siente que perdió su tiempo en vano. Yoon Eun-ye pregunta por qué hizo eso. Raju-Hum responde que no importa lo que pase, esa chica no es la joven que él fue asignado a proteger. Entonces él cierra la puerta y la deja atrás. Ella grita que, independientemente de haberle dado la ubicación de la chica, él debería hacer algo. En ese momento, Yoon Eun-ye recibió una llamada telefónica y salió corriendo, diciendo que ya estaba en camino. Sin embargo, había dejado una nota con la dirección de Deule a Raju-Hum, confiada en que él no podría ignorar la situación tan fácilmente. Mientras tanto, en su oficina, Raju-Hum permanece sentado, sumido en los recuerdos con la joven que juró proteger. Recuerda el tiempo que pasaron juntos, las risas, la amabilidad de ella. Recuerda como siempre le decía que, cada vez que miraba hacia atrás, quería verlo allí, porque lo necesitaba. Raju-Hum entonces piensa en Deule, la chica que conoció ese día, y se da cuenta de que su espíritu es increíblemente similar al de aquella joven, y sus rasgos, idénticos. Aún así, insiste para sí mismo en que esa chica no es, ni nunca será, la muchacha que perdió. Intenta convencerse de que ella no tiene relación alguna con él, y que no hay razón para involucrarse en sus asuntos, así como seguramente ella también tiene a alguien que la proteja. Mientras tanto, en la agencia SD, Baeksu llega para una entrevista con el objetivo de obtener un puesto como gerente. El director lo sorprende de inmediato al decirle que está contratado. Baeksu, asombrado, apenas puede creerlo. El director explica que escribió en el currículum que tiene suficiente confianza para asumir el trabajo, y eso, para él, es lo más importante. Dice que comenzará a entrenarlo al día siguiente, pero que por ahora puede ir a casa y presentarse por la mañana. De hecho, tras la salida de Baeksu, ahora prácticamente el único empleado de la agencia, el director llama a Deule, confiado en que tiene una sorpresa que la agradará mucho. En otro lugar, uno de los criminales se enfurece al ver el desorden en la habitación. Pregunta con rabia al compañero qué exactamente pasó mientras él estaba en el baño y a dónde fue la chica. El compañero admite que ella lo engañó y escapó. Apenas él se acercó, ella lo golpeó con una botella y huyó, lo que enfurece aún más al criminal. Afirma que deben encontrarla antes de que logre contactar con la policía. El compañero intenta tranquilizarlo, diciendo que ella aún está bajo el efecto de la droga y probablemente apenas puede caminar. Sin embargo, añade que no puede haber ido muy lejos, y que si se apuran, podrán atraparla rápidamente. Mientras tanto, Deule intenta desesperadamente agarrar cualquier cosa que pueda ayudarla a escapar, pero el teléfono resbala de sus manos, eliminando cualquier oportunidad de pedir ayuda. Oye los pasos de los criminales acercándose cada vez más. Convocando toda la fuerza que le queda, se arrastra hacia adelante, decidida a no colapsar. Intenta correr lo más rápido posible antes de que la alcancen. Finalmente, llega a la puerta de salida, pero, justo cuando pone la mano en la manija, siente una fuerza poderosa que la jala hacia atrás. Los criminales la alcanzaron y la agarraron. Uno de ellos le grita en la cara,
exigiendo saber cómo se atrevió a intentar escapar de esa manera. Al mismo tiempo, reconoce que tiene una impresionante fortaleza mental por haber soportado todo hasta ese punto. Entonces dice que es hora de llevarla de vuelta, y que, al llegar, descubrirá su verdadera naturaleza. Mientras la arrastran, uno de los criminales de repente siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Se vuelve hacia su compañero y le pregunta si tiene una conmoción cerebral o algo así, pero entonces ambos se dan cuenta de que el suelo está, de hecho, temblando como si algo lo hubiera golpeado con fuerza. Asustados, consideran la posibilidad de que sea un terremoto. De repente, las luces se apagan y el silencio se apodera del lugar una vez más, aumentando aún más la sensación de incomodidad. Empiezan a sospechar que la suerte realmente no está de su lado ese día. Al mirar al frente, se sorprenden al ver que la puerta de la habitación, que habían cerrado con llave anteriormente, ahora está completamente abierta. A pesar de no haber señales de forzamiento, algo definitivamente está mal. Raju-hun, responsable del caos anterior, sostenía en sus manos la nota dejada por Jun Unye, la cual contenía la ubicación de Dioli. Aún así, no comprendía por qué había decidido abrirla. Podría haberla ignorado o fingido no saber nada, sin sentir ninguna culpa. En el fondo, ni él mismo entendía el motivo que lo había llevado hasta allí. Sin embargo, cuanto más reflexionaba, más clara se volvía la respuesta. Lo que hizo fue simplemente un acto de bondad, una simple amabilidad, sin intención de recompensa. Con voz baja, pero cargada de amenaza, Raju-hun expresó que sería mejor dejar ir a la chica. Sus palabras, aunque discretas, helaron a los dos hombres, que quedaron inmóviles de miedo al escucharlo detrás de ellos. Uno de ellos, al volverse, reveló estar aterrorizado y balbuceó algo sobre el susto que Raju-hun les había causado, preguntando por qué había llegado tan repentinamente, pero Raju-hun no mostró interés en explicaciones. En lugar de eso, lo empujó con fuerza lejos de Deule, protegiéndola. El segundo hombre presenció la escena, invadido por el horror, sorprendido por la fuerza demostrada en ese gesto. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó la voz de Raju-hun, advirtiendo que, si quería sobrevivir, incluso sin conocer a la chica, sería mejor soltarla de inmediato. Una profunda rabia crecía dentro de él, silenciosa e incontrolable. Incapaz de enfrentar aquello, el hombre huyó desesperado, corriendo lo más rápido que pudo. Aún intentaba entender cómo alguien podía ser tan fuerte, especialmente después de ver a otro ser humano ser lanzado con tanta facilidad, como si fuera solo una muñeca. En su intento de escapar, corrió hacia el coche. Sin embargo, al intentar encenderlo, se dio cuenta, horrorizado, de que el vehículo ya no tocaba el suelo. Al levantar la vista, vio a Raju-hun parado allí, afirmando fríamente que aún no le había dado permiso para irse. Mostrando preocupación por la chica, Raju-hun cuestionó por qué aún seguía inconsciente, sospechando que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Mientras el hombre intentaba escapar una vez más, la paciencia de Raju-hun se agotaba. Afirmó que, si ese sujeto no era capaz de ofrecer información útil, entonces no servía para nada. Sin dudarlo, lanzó el coche lejos. Enseguida, insistió con la pregunta, exigiendo saber si él tenía conocimiento de lo que había pasado con la chica o si fue él quien la envenenó. El hombre, vacilante y en silencio, no respondió. Raju-hun se acercó y ordenó que entregara el antídoto, en caso de que aún quisiera conservar la vida. Aterrorizado, finalmente reveló que la chica solo había sido drogada y que, con el tiempo, despertaría por sí sola, sin necesidad de antídoto. A pesar de la confesión, Raju-hun no se dejó convencer. Pisando con firmeza sobre la mano del hombre, amenazó con romperle el cuello si estaba mintiendo. El grito de dolor fue instantáneo, e incapaz de mover la mano, el hombre escuchó a Raju-hun advertirle que no se cruzara en su camino nuevamente, si aún tenía algo de sentido común. De repente, un grupo de individuos vestidos completamente de negro corrió hacia Raju-hun. El hombre herido, confundido, solo comprendió la situación cuando uno de los recién llegados se acercó y explicó que eran miembros del equipo de seguridad de emergencia. Sin rodeos, le aconsejó que se fuera inmediatamente, si no quería ver su nombre involucrado en esa situación. Mientras tanto, Raju-hun permanecía al lado de Deule, intentando ayudarla a recuperar la conciencia. Sin embargo, fue interrumpido por el líder del equipo de seguridad, quien informó que, a partir de ese momento, ellos serían los responsables de ella. Raju-hun, desconfiado, quiso saber quiénes eran, pero el hombre respondió con desdén, afirmando que esa no era una información que necesitara. Enseguida, exigió que Raju-hun entregara a la chica, declarando que, si se negaba, se verían obligados a usar la fuerza. Ante eso, Raju-hun se mantuvo firme y les lanzó un desafío directo, dejando claro que no permitiría que se llevaran a la chica tan fácilmente. Intrigado por su audacia,
el líder quiso saber quién era él y qué lo hacía tan confiado. Fue entonces cuando Raju-Hun recordó la primera vez que la vio, los momentos que habían vivido, especialmente aquella ocasión en la que fanáticos obsesivos intentaron hacerle daño a ella y también a su amiga. Recordó cómo la protegió en aquella época, y cómo, ahora, una vez más, estaba salvando su vida. Con eso, reconoció que, por haberla salvado 2 veces, era natural asumir la responsabilidad por ella de ahora en adelante. No podía abandonarla, ni siquiera un solo día. Con esa convicción clara, se volvió hacia el líder de seguridad y declaró con firmeza inquebrantable que él era el empresario y guardaespaldas personal de esa chica. El chico vuelve a llamar a su jefe, demostrando frustración ante toda la confusión. Pregunta si los guardias de seguridad ya habían llegado. Esos hombres eran los guardaespaldas enviados por él, contratados por la empresa de seguridad Seca Shields, para garantizar el éxito del secuestro de la chica. Sin embargo, algo parecía haber salido mal, una tercera parte había interferido. Uno de los guardaespaldas, desconfiado, cuestiona la identidad del recién llegado. El hombre se presenta como el representante de la chica, lo que causa sorpresa, ya que hasta ese momento no había ningún registro de que ella tuviera un agente. Ante la duda, los guardaespaldas exigen pruebas de su afirmación. De lo contrario, se llevarían a la chica de allí. El supuesto representante se encuentra en un dilema. No había forma de comprobar su identidad en ese momento, y sabía que no podía entregar a una joven inconsciente a unos desconocidos. Además, había algo en la actitud de ellos que no le gustaba para nada. Consciente de que la situación estaba a punto de escalar, empieza a desabotonarse la ropa, preparado para lo peor. Parecía que tendría que recurrir a la fuerza. Antes de que pudiera actuar, Raju-Hun se adelanta y esquiva hábilmente el ataque de uno de los guardaespaldas. La rápida reacción confirma que ya no había espacio para la duda. Con un golpe certero en la espalda del agresor, Raju-Hun lo lanza varios metros lejos, concluyendo que la única opción viable era salir de allí lo antes posible. El golpe fue demasiado fuerte. El guardia quedó inconsciente en el suelo. El hombre que decía ser el representante de la chica protesta, indignado con la escena, pero los otros guardaespaldas no dudan y avanzan contra Raju-Hun. Aún estando rodeado, esquiva cada movimiento con impresionante precisión, como si predijera los ataques. Uno a uno, los oponentes caen al suelo, pisa el pie de uno, da una patada directa en la boca de otro y golpea al tercero con un codazo en el estómago, todo mientras protege a la chica inconsciente. Finalmente, gira rápidamente y da un último codazo, finalizando el enfrentamiento y dejando a todos inconscientes. Mientras camina, Raju-Hun oye un sonido que lo hace detenerse. Sorprendentemente, los guardaespaldas se levantan de nuevo, esta vez con una postura mucho más seria. Lo que más llama la atención de Raju-Hun, sin embargo, es la extraña sensación que empieza a sentir, un aura familiar, como si ya hubiera experimentado eso antes. Pero sus pensamientos son interrumpidos por una voz que aparece de repente. La chica despierta, confundida, y pregunta qué está pasando. No reconoce a ninguno de los hombres a su alrededor y trata de entender por qué estaba siendo cargada por Raju-Hun. Ante la confusión, Raju-Hun le pide que cierre los ojos por un momento. Luego libera su I, haciendo que una intensa aura roja se extienda por el entorno. La chica, aún tratando de asimilar la situación, se muestra aún más aturdida. Mientras tanto, los guardaespaldas, ya recuperados, deciden que lo mejor sería derrotar primero a Raju-Hun, para luego sedar a la chica y llevársela. Cuentan hasta 3, preparándose para actuar. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, son sorprendidos. Todo a su alrededor parece girar. En un solo movimiento, Raju-Hun atraviesa el grupo, derribando a todos los oponentes de una vez. Luego se pregunta dónde debería dejar a la chica. Al verlo cargándola, ella simplemente lo observa, admirada por su fuerza y habilidades. Minutos después, la joven está sentada en un sofá, ya recuperada y debidamente atendida. En su mente, aún intenta comprender todo lo que ocurrió. Se siente indignada al recordar la confianza que depositaron en aquella gran empresa, creyendo que, por su reputación, no habría riesgos. Sabía que jamás debería haber salido sola, sin protección. Al otro lado de la sala, el jefe camina de un lado al otro, visiblemente perturbado. Percibe que, aunque la chica intenta mantener la compostura, por dentro aún está afectada. Se culpa por haber permitido aquella situación. Uno de sus subordinados intenta calmarlo, diciendo que, aunque la idea parecía buena al principio, todo había sido un error, podría haber terminado de forma trágica. Al oír eso, el jefe se gira de repente y dice que necesita hacer algo de inmediato. Está decidido a acabar con los responsables de todo,
afirmando que fueron ellos los primeros en cruzar la línea. Su empleado, al notar la intención del jefe, intenta detenerlo. Le dice que enfrentarlos directamente, especialmente siendo una empresa de gran influencia, sería un error. Agrega que la chica también desea justicia, pero que simplemente no tienen fuerza suficiente en este momento para eso. Argumenta que el mundo en el que viven es injusto, por más que griten o luchen, siempre acaban perdiendo. Por eso, insiste en que el jefe no inicie una guerra sin propósito. Esas palabras lo hacen reflexionar. El jefe entiende lo que se está diciendo. Necesitan actuar de otra manera, más estratégica, y asegurarse de que esos enemigos paguen, y paguen caro. Pero, por ahora, era necesario empezar con lo esencial, agradecer. Sabía, como adulto que era, cuál debía ser su prioridad. Respira hondo, consciente de que le debe mucho a Raju-Hun. Ella era mejor que él, aunque fuera más joven. Aún así, se preguntaba cómo podría retribuir a Raju-Hun por haber salvado a la chica, especialmente considerando que Raju-Hun no parecía querer nada a cambio. En lugar de eso, decidió ofrecerle algo más. Las cosas dulces parecían agradarle mucho. Nuestro chico se había vuelto oficialmente adicto al café dulce. El jefe comentó, impresionado con las habilidades de combate de Raju-Hun, que él era realmente increíble. Lo había visto todo con sus propios ojos. La chica, por su parte, pensaba que sería maravilloso tenerlo como su representante, y lo dijo con entusiasmo, casi saltando de emoción. Era una coincidencia curiosa. Si en aquella época él hubiera contado que la confundió con otra persona, tal vez esa otra también era bonita. Reconocía que la había juzgado mal. Cuando los dos estaban juntos, el jefe se acercó y preguntó qué hacía Raju-Hun en la vida. Raju-Hun respondió que, si tenía que decirlo, estaba desempleado en ese momento. El jefe pensó que eso era perfecto. No había otra forma de ver la situación, encajaba perfectamente en el papel. Le preguntó si le gustaría trabajar como su representante. Al día siguiente, se convertiría oficialmente en el representante de ella. Alguien comentó, sorprendido, que hablaba en serio. Felicitaron a Deule, reconociendo que realmente era una gran productora. Como era de esperarse, estaba orgullosa de su amiga. Por eso había dicho que iba a una cita, pero ahora ya no estaba tan segura. Cuando le preguntaron sobre eso, desvió el tema, aliviada por no haberle contado a Seon lo que había pasado ese día. Sabía que Seon se habría enfadado. Empezó a sentirse mareada. Se disculpó y, al hacerlo, fue abordada por alguien. Esa persona le preguntó si podía ayudarlo con algo. Ella quiso saber qué. El otro respondió, bromeando, que tal vez quería algunos consejos sobre cómo conseguir un papel o incluso un secreto de la industria. Ella lo encontró gracioso, pero no le molestó. Después de todo, todos decían que ella era un ángel. Se mostró dispuesta a responder cualquier cosa. De repente, alguien la empujó. La persona se quejó, diciendo que ella estaba bloqueando el camino. Allá vamos de nuevo, pensó, con ese tipo de gente. Preguntó con firmeza si había algún problema. Jeon, fingiendo ser dulce, empezó a provocar. Dijo que una chica del campo y una hipócrita parecían llevarse bien. Uno de los compañeros respondió, preguntando a quién estaba llamando hipócrita. Dijo que, si seguían difundiendo rumores falsos, tendrían que lidiar con las consecuencias. Uno de los presentes comentó, asombrado, si ese sujeto era un oso o algo así. Aún así, la situación se estaba volviendo molesta. Por ahora, todos estuvieron de acuerdo en que sería mejor contratar a un gerente, no solo para situaciones como esa, sino por otros motivos también. Sin embargo, sabían que la fuerza física no era el único requisito para el puesto. Era necesario alguien de confianza. Y, de alguna manera, Raju-Hun parecía ser la persona más confiable que podían encontrar. Ella empezó a creer que no era tan malo después de todo. Entonces, la escena cambió a Raju-Hun, que estaba de pie en lo alto de un edificio. Jun-Unye se quejó de que había llegado tarde y le pidió que llegara más rápido la próxima vez. Él replicó, diciendo que no lo trataran como un esclavo. También tenía su propia agenda que cumplir. Jun-Unye preguntó, curiosa, ¿qué tipo de agenda sería esa? Él dijo que no había necesidad de rendir cuentas sobre su vida personal. Aún así, le preguntó por qué lo había llamado hasta allí. Ella respondió que quería que le explicara qué significaba ser el representante de una celebridad. Raju-Hun no entendió el motivo de la pregunta repentina. Jun-Unye explicó que, en la práctica, el representante es quien gestiona la condición física de la celebridad, su agenda y todas las negociaciones. Resumiendo, era alguien que la protegía. De cierta forma, parecía el papel de un guerrero acompañante. Raju-Hun admitió que tenía sentido. Entonces, ella preguntó si ahora podía saber el motivo de su curiosidad. Raju-Hun reveló que acababa de conseguir un nuevo trabajo. Ahora era el representante de Deule. Jun-Unye reaccionó con sorpresa. Pensaba que él solo era un alborotador. Pero, al final, no estaba tan equivocada. ¿Realmente había cambiado de idea? Sí,
lo había hecho. Era un descarado, pensó ella. En realidad, él había aceptado el trabajo porque algo en Deule llamó su atención mientras la protegía. En la siguiente escena, uno de los guardaespaldas está de pie, abatido. Todos los demás habían fallado en la misión. Pide disculpas por no haber cumplido el objetivo. Comenta que ese hombre no era una persona común. Mientras tanto, otro hombre comienza a levantarse de una bañera. Dice que, al ayudar a Deule, Raju-Hum enfrentó a algunos adversarios. Ellos claramente eran distintos de los luchadores modernos. Incluso golpeados por Eli, se levantaban y fortalecían su espíritu de lucha. El hombre entonces lanza un golpe al aire, creando una poderosa onda de choque que arroja al guardaespaldas. Se pregunta qué pasaba con esos hombres. Tampoco eran comunes. Considera la situación embarazosa. ¿Será que entienden cuán importantes son esas misiones? Ese tipo de fallo no era algo que podían permitirse. Aunque fueran experimentados, los habitantes de ese lugar nunca habían pasado por algo similar. Después de todo, ese era el presente, una era en la que las artes marciales basadas en I ya no existían. Entonces menciona a un sujeto de cabello largo. De cualquier forma, necesitaba encontrarlo para descubrir quién era. Él fue capaz de sentir rastros de I viniendo de ellos. Cuando compartió eso, ella se sorprendió. Preguntaron si realmente había sentido vestigios de chi en los enemigos. Querían saber si estaba seguro de lo que estaba sintiendo. La agitación causada por ella parecía excesiva. Había algo que aún no se había revelado. Nada de eso tenía sentido. Según él, el chi interno estaba extinto en esta era. Eso simplemente no era posible. Parecía claro que ella había sido excluida de algo importante. Había la impresión de que estaba tratando de iniciar alguna provocación. Pero, ¿de dónde había aprendido esas palabras? Exigieron una explicación inmediata. Entonces, vino un flashback del pasado. En lo alto, estaba Ok-Jeon. El mundo había cambiado de forma devastadora. El ecosistema se transformó a lo largo de los siglos, haciendo que el cuerpo humano perdiera sus funciones originales. Era ahora un mundo donde la ciencia había superado las artes marciales. El poder de la ciencia era impresionante. Aunque no había estado en ese mundo por mucho tiempo, sabía que el chi ya no era necesario, ni siquiera para él. Entonces surgió una pregunta. ¿Cuál sería la razón por la que él todavía estaba vivo? Además, el chi que sintió no era común. A esa altura, no se podía sacar ninguna conclusión. Ok-Jeon parecía estar tramando algo. Por eso era necesario investigar a esos hombres y descubrir qué estaba pasando. Él ya estaba por irse. Aunque no sabía qué planeaba Ok-Jeon, prometió que esta vez destruiría todo lo que él creara, pedazo por pedazo. Al día siguiente, con el sol ya alto, los alumnos caminaban por las calles. Autos pasaban alrededor, y dos chicos empezaron a conversar. Uno de ellos extrañó la cantidad de autos extranjeros. El otro explicó que estaban cerca de la Yonghunige School. Era la mejor escuela de Corea. El primero se impresionó. La escuela recibía grandes inversiones del gobierno. Tenía una estructura casi universitaria, ofreciendo cursos en las áreas de humanidades, artes y deportes. Muchas personas famosas se habían graduado allí, y, para su sorpresa, ella también estudiaba allí. Preguntó si solo hijos de familias ricas podían asistir a esa escuela, pero, a diferencia de la mayoría de los alumnos, ella había entrado por medio de admisión especial. Estaba todo bien, decían algunos, pero Deule debería dejar de intentar parecer demasiado genial. Era desagradable verla esforzarse tanto para mantener la imagen frente a ese vagabundo. Raju-Hum no entendía por qué eso era un problema para ellos. Ella trató de ignorar, pero John continuaba. Si ella siguiera sus instintos, lo patearía y golpearía. De repente, sintió algo acercándose. Cuando intentó reaccionar, los otros la desafiaron. Si no quería parar, ¿qué iba a hacer? Apuntaron que ella parecía asustada ahora que había aparecido. Mencionaron sus ojos en ese momento. Decían que eso no funcionaría. Preguntaron qué harían con ella. Desafortunadamente, ella estaba demasiado débil incluso para pensar en pelear. Mientras tanto, Jeon difundía la noticia. Un nuevo alumno transferido llegaría ese día. Un alumno transferido. Nadie escuchó la campana, pero de repente todos sintieron su presencia. Había expectativa de que fuera una profesora. Alguien dijo, esperanzado, que no aceptarían a un hombre, pero entonces lo vieron. El nuevo alumno tenía un aura poderosa, un rostro que nadie conocía. Entró al salón, le pidieron que se presentara. Él saludó a todos educadamente y, discretamente, hizo señal para que Deule guardara silencio. Dijo que su nombre era Raju-Hum. Entonces vino otro flashback. Alguien preguntó si realmente quería asistir a una escuela. Aunque había pasado por muchas, esa petición parecía inusual. Querían saber el motivo de una demanda tan específica. Raju-Hum respondió que estaba empezando a interesarse y a sentirse curioso por ese nuevo mundo. Aún así,
dijeron que era imposible, incluso para alguien como él, que se decía el presidente. El presidente lo miró de manera extraña. El director del Servicio Nacional de Inteligencia intervendría, lo que hacía todo posible. Si tuviera la edad correcta, ese lugar era adecuado. Pronto, fue rodeado por otros estudiantes. Comentaron sobre su cabello, grande y brillante. Sugirieron que tal vez quería ser una celebridad. Su rostro recordaba al de un actor global. Él, sin embargo, se mantuvo tímido y en silencio. Entonces apareció alguien, dijo para que todos salieran. Se presentó como Oh Jin-il. Dijo que su físico era impresionante. Preguntó cuál era su rutina. Raju-hun respondió que su cuerpo se fortalecía conforme cortaba personas. Todos quedaron confundidos con esa afirmación. Cortar personas. Pensaron que era una broma. Querían saber cuál era el concepto detrás de eso. El chico de lentes, sin embargo, reconoció ese rostro. Era el mismo monstruo de antes, y tenía la misma edad. Pensó que todo sería destruido si irritaba a ese monstruo. Él explotaría todo allí también. En ese momento, se dio cuenta de que Deule lo llamaba desde afuera. Ella exigía explicaciones. Quería saber por qué estaba allí, en una escuela para estudiantes. Quería entender por qué no había contado que vendría. Él devolvió la pregunta. ¿Por qué ella no preguntó? Deule también quería saber cómo entró. ¿Quién diablos era él? Preguntó. Se le instruyó que no contara a nadie su verdadera identidad. Raju-hun había entrado por medio del proceso de admisión especial. Además, era el gerente de seguridad de ella. Era prácticamente el mismo trabajo que él ya hacía antes. Pidió que ella no se preocupara. Él la protegería según lo acordado. Como el rastro de I la seguía, el método más eficiente era permanecer a su lado. Él protegería a la celebridad. Pidió, sin embargo, que evitara cualquier comportamiento de gerente dentro de la escuela. Eso solo traería problemas si los rumores se esparcían. Sugirió que, en la escuela, actuaran como completos extraños. Además, ella ni siquiera era una celebridad de verdad todavía. De repente, él desapareció. Deule ni siquiera tuvo tiempo de terminar lo que estaba diciendo. Él era demasiado rápido. En el salón de clases, otro chico con lentes fue empujado. Billetes de dinero volaban por todas partes. Comentaron que, si había conseguido recaudar tanto, debería haber entregado a los demás. Él dijo que era como una cuota de los alumnos. Todos sabían que el dinero iba al bolsillo de Jin-il. Cuestionaron lo que estaba diciendo. Le pidieron que se fuera de ahí, pero entonces recibió un puñetazo. Llegó el presidente de la clase. Creía que nadie allí sabía lo que estaba pasando. El ruido atrajo la atención. Alguien pidió calma. Quería entender qué estaba pasando. En ese momento, Raju-hun sintió una pequeña cantidad de energía. Su racionalidad empezaba a agotarse, pero esa energía desapareció tan rápido como apareció. Oh Jin-il estaba cobrando cuotas disfrazadas de impuestos escolares. Era increíble. Todos sabían que esa escuela era el mundo de Gael. Él era fuerte y venía de una familia rica. Hasta los profesores le temían. En otras palabras, era considerado el rey de allí. Pero, ¿cómo alguien tan frágil podía ser llamado rey? Dice Raju-hun mientras camina. Todos habían escuchado lo que Raju-hun había dicho sobre el nuevo alumno. Era solo un alumno transferido, y frágil. El comentario generó un leve malestar. Aunque él decía que no quería provocar, sus palabras llevaban un cierto tono de juicio. Hasta su manera de expresarse llamaba la atención. Parecía aferrarse firmemente a sus principios e ideas, lo que llevó a algunos a sospechar que eso no era casualidad, sino una postura intencionada. Creían que estaba tratando de destacar en la jerarquía social de la escuela. Aún así, pensaban que tal vez sería capaz de manejar la presión, y con esa idea, el camino se abría. Era hora de enfrentarlo. A continuación, uno de los alumnos se adelantó, decidido a enfrentar al nuevo compañero, alegando que él no tenía nada que perder. La situación escalaba rápidamente. Uno de ellos se preparaba para lanzar un puñetazo, cuando una nueva figura apareció en escena. Era el profesor. El presidente de la clase había llamado a la autoridad responsable, y algunos alumnos observaban con interés, pensando que la situación estaba a punto de volverse aún más entretenida. Jin-il no solía interferir en los asuntos de los alumnos, lo que hacía que su presencia fuera aún más inusual. Con un tono sarcástico, Jin-il insinuaba que el nuevo alumno tendría momentos divertidos por delante. Era evidente que pretendía darle una lección, de forma sutil, pero progresiva. Nadie entendía exactamente el motivo de tanto interés, pero estaba claro que el alumno transferido había molestado a la persona equivocada. Otro estudiante, más reservado, murmuró que él casi se involucró en una gran pelea. Más tarde, a la hora del almuerzo,
el nuevo alumno intentaba integrarse. Al preguntar si podía sentarse con algunos compañeros, fue ignorado. Todos se levantaron y se fueron de la mesa sin una palabra. Solo un chico con gafas mostró amabilidad, acercándose con una actitud más acogedora. Reconoció al alumno como el mismo que había tenido problemas más temprano y se intrigó con el cambio repentino en la actitud de los demás. La explicación no tardó en llegar. El nuevo alumno había sido marcado. En esa escuela, Hee-il era considerado el rey. Contradecirlo significaba asegurar una vida escolar difícil. Los casos de malos tratos a compañeros eran comunes, y la regla tácita era simple: evitar ser asociado con el objetivo, para no sufrir represalias. El chico de gafas, sin embargo, también se preguntaba por qué Hee-il lo había perdonado. Suponía que tenía plena confianza en su superioridad, pero había algo que lo dejaba curioso. Desde el primer encuentro, había notado algo inusual en el nuevo alumno. Su manera de hablar era diferente, casi como si no perteneciera a ese entorno. Comenzaba a pensar si él sería algún tipo de superhumano, alguien venido de otro lugar. Luego, Raju-hun, el nombre del alumno transferido, fue llamado a la dirección. Cuestionado sobre cómo se estaba adaptando a la escuela, mostró insatisfacción. Comentó que los profesores allí estaban lejos del ideal, recordando que, en tiempos pasados, los maestros eran personas de alto prestigio moral y social. La conversación fue interrumpida cuando Jun-un-ye pidió verlo. Ella estaba curiosa sobre sus impresiones de la escuela, y Raju-hun aprovechó para compartir un descubrimiento importante. Alguien en esa escuela había usado y, aunque solo por un instante, eso la sorprendió. Él aún no sabía quién era, aunque tenía algunas sospechas. Intentaría crear una situación en la que el verdadero usuario se revelara, pero algunas limitaciones le impidieron actuar como quisiera. A pesar de eso, una cosa quedó clara: el uso de él aún existía, incluso en el mundo moderno. Mientras tanto, se desarrollaba una nueva escena dramática. Un chico empezaba a quitarse la camisa, revelando varios hematomas morados por el cuerpo, señales claras de abuso constante. Sin dudarlo, se preparaba para recibir otra golpiza. El agresor, tratando todo como un juego, decía que, si el chico reaccionaba o hacía ruido, solo se estaría exponiendo. Al fondo, otro alumno comentaba que otro estudiante estaba intentando hacer amistad con Raju-hun. Muchos lo consideraban insensato por eso. Creían que, si él continuaba, acabaría humillado públicamente también. La tensión aumentaba hasta que, finalmente, alguien intervino: el presidente de la clase. En un flashback, recordaba una conversación sobre renunciar al dinero que usarían para sobornar a los agresores. La decepción de la compañera era evidente. Ella creía que el presidente sería diferente, pero él también se había rendido. Ese recuerdo reavivó algo dentro de él, una sensación de estar al límite. A pesar de haber aguantado mucho para graduarse en paz y pagar sus deudas, en ese momento ya no podía ignorar la situación. Se preparaba para dar un puñetazo poderoso, pero Raju-hun lo detuvo. El alumno transferido, por fin, comprendía el escenario a su alrededor. El llamado rey de la escuela actuaba de forma abusiva, y sus actitudes no correspondían con ese título. Cuando fue confrontado, Hee-il reaccionó, pero Raju-hun se mantuvo firme. No quería crear problemas, ni exponer al presidente a más conflictos, pero sentía que debía actuar con responsabilidad. Recordó las palabras del chico de gafas: no tenía sentido intentar ser amigo de alguien como Hee-il. Aún así, Raju-hun insistía, porque creía que los fuertes debían proteger a los débiles. A pesar de tener fuerza, adaptarse a la escuela era algo que aún le representaba un desafío. Sentía que no podía seguir fingiendo que no veía lo que pasaba. Cuando vio a otro alumno siendo agredido, ya no pudo contenerse. Con una palmada ligera, hizo girar al agresor como un muñeco. Su cuerpo original era débil para ese tipo de confrontación, pero no toleraba la crueldad. La escena causó asombro general. Todos se preguntaban quién era ese chico capaz de derrotar a dos compañeros en cuestión de segundos. La velocidad con la que actuó dejaba claro que no era común. Desafiando a Hee-il, Raju-hun lo provocaba para que mostrara su verdadera fuerza. Y, en un gesto sutil, le dio un leve toque en la frente a Hee-il, lanzándolo lejos con facilidad. La audiencia observaba en silencio. La impresión general era que Hee-il no era digno del título de rey. Si alguien merecía ese puesto, era Raju-hun. Al final, todo tenía sentido. Quien poseía y era el presidente de la clase. Debía ser extremadamente agotador para el presidente Park Min-guk esconder un poder tan grande durante tanto tiempo. Raju-hun, por fin, encontrará lo que buscaba: las huellas de Lee. Se acercó a Raju-hun y le preguntó directamente qué estaba insinuando. Los demás alumnos, curiosos, intentaban entender sobre qué susurraban. En ese momento, Deule también llegó. Al ver a los matones caídos en el suelo,
presumió que Raju-Hum era el responsable. Ella se confundió al verlo conversando con el presidente de la clase. Sin embargo, tan pronto como la vio, Raju-Hum simplemente salió del aula. Después de que terminó la clase, Seon comentó que encontraba a Raju-Hum fascinante. A pesar de tener la misma edad y estudiar en la misma escuela, parecía mucho más maduro. Al menos, creían que la vida escolar sería más tranquila a partir de entonces, ya que la reputación de Jin-il había sido arruinada. Jin-il, sin embargo, estaba fuera de control en la enfermería. Quería ver al profesor del curso, decidido a hacer que ese bastardo pagara por enfrentarlo. Para él, ese colegio era su territorio. Mientras tanto, la amiga de Deule también notaba algo diferente en Raju-Hum. Comentó que sería una buena idea acercarse a él. Deule entonces se dio cuenta de que Seon aún no sabía que Raju-Hum era su empresario. Por eso, decidió contárselo. Seon realmente no tenía idea y prometió mantener el secreto. Deule pensó que ese era el momento adecuado para haberlo revelado. Sin embargo, Seon preguntó si él tenía alguna experiencia en el área. Deule sabía que no, pero creía que podrían construir eso juntos con el tiempo. Seon estuvo de acuerdo, observando que él parecía más confiable que muchos. Raju-Hum, por su parte, reflexionaba sobre la conversación que tuvo con Min-guk. Le había dicho que no ocultara nada y le preguntó cuándo había manifestado su He fingió no entender y respondió que solo pretendía dar un puñetazo. Raju-Hum empezó a preguntarse si realmente desconocía que poseía y la energía que emanaba de él era, a la vez, familiar y diferente. Mientras tanto, el profesor del curso no podía creer la audacia del alumno al enfrentarlo de esa forma. Sabía lo que había hecho, y justamente en el primer día de clase, esperaba que llamaran a su responsable, pues debía rendir cuentas. Raju-Hum entonces dijo que él debería sentirse avergonzado de sí mismo. Antes de que el profesor pudiera reaccionar, un hombre de la Dirección de Inteligencia Nacional entró al aula. Quería saber por qué lo habían llamado. Mostraba una profunda decepción, recordando que la escuela era patrocinada por el gobierno. El profesor del aula quedó atónito, sin saber quién era aquel hombre. El director ordenó que Raju-Hum se retirara, afirmando que el asunto se trataría posteriormente. Raju-Hum fue hasta la azotea y se encontró con Jun Eun-ye, quien estaba aliviada porque todo había terminado bien. Ella también había venido a entregarle lo que él había pedido, información sobre el chico que sospechaba tenía ahí. Raju-Hum la elogió por el trabajo y quiso saber si había algo especial en los datos. Ella explicó que el chico era tranquilo, esforzado y bastante común. La única peculiaridad era su pasión intensa por la escuela. Raju-Hum preguntó sobre su familia, pensando si esa característica sería heredada. Ella negó, afirmando que no tenía padres, solo un hermano mayor. Raju-Hum consideró que eso hacía todo más difícil. ¿Sería el pariente de los involucrados con el antiguo y Jeon había dicho que él estaba extinto desde hacía tiempo? A pesar de eso, él aún intentaba rastrear algo, pero no encontraba señales. Sin embargo, estaba convencido de que ese chico escondía algo. Mientras tanto, Min-guk llegó a casa y saludó a su hermano, preguntándole si había comido. Su hermano, sin embargo, estaba más interesado en saber si había ocurrido algo extraño en la escuela. Min-guk dudó, pero terminó contando que había un nuevo alumno con los mismos poderes que él. Ese chico había derrotado a los matones con solo 2 toques, y, aunque actuaba como si supiera que tenía esos poderes, fingía no entender de qué se trataba. Su hermano quiso saber cómo era físicamente. Min-guk describió, pero antes de que pudiera alertarlo, su hermano desapareció. Poco después, hizo una llamada, informando que había localizado al chico que buscaban. Para su sorpresa, se trataba de un simple estudiante de secundaria. La persona del otro lado de la línea se enfureció al saber la situación anterior. El hermano pidió disculpas y prometió actuar. Sabía exactamente qué debía hacer. Llevaría la cabeza de ese chico al jefe. Ese era Park Dean, el tercer líder de seguridad de CK Shields. Al día siguiente, en la escuela, Raju-Hum devolvía todo el dinero que Jin-il había extorsionado a los compañeros. Jin-il estaba irritado. No aceptaba que ese chico tuviera el apoyo del presidente de la clase. Seon observaba desde lejos, convencido de que Raju-Hum se creía el rey del lugar. Aún así, la mayoría de los alumnos parecía satisfecha. Aunque Raju-Hum no tenía la apariencia de alguien influyente, demostraba amabilidad en sus acciones, como en ese momento en que cargaba la basura con Juno. Juno sentía alivio al ver que la escuela volvía a la normalidad tan rápido, apenas en el primer día. Raju-Hum, por su parte, comentaba que ya estaba acostumbrado a actuar así y aprovechaba para preguntar cómo Juno hacía la clasificación de la basura con tanta naturalidad. Antes de que Juno pudiera explicar, Raju-Hum interrumpió diciendo que había encontrado a la persona indicada para aclarar sus dudas. Min-guk comenzó a enseñarle a Raju-Hum cómo separar la basura correctamente, explicando que eso era importante para proteger el medio ambiente. Mientras tanto,
Minguk reflexionaba sobre la reacción exagerada de su hermano el día anterior. Tal vez él estaba intentando acercarse a Ryu-Hum ahora. Ryu-Hum dijo que aprendería lo demás solo, notando que aparentemente eran los únicos ahí. Minguk interpretó eso como una amenaza velada. Poco después, alguien le agarró el hombro, haciéndolo prepararse para reaccionar con un puñetazo, pero solo era Deule, quien los observaba con desconfianza. Ella encontraba extraña esa nueva conversación entre ellos, preguntándose si estaban tramando algo otra vez. Minguk intentó justificarse diciendo que solo estaba enseñando sobre reciclaje. Deule, sin embargo, no se convenció. Pensaba que la tensión entre los dos indicaba que estaban a punto de pelear. Notó que en ese momento solo estaban los alumnos de admisión especial cerca. Sin muchos amigos, tal vez ya era hora de que empezaran a acercarse unos a otros. Luego apareció Sideok llamando a Deule y Ryu-Hum, diciendo que había algo esperándolos. Explicó que un amigo productor estaba grabando un web drama y que Deule había conseguido un papel secundario. Como era un papel de estudiante, podría ir vestida como estaba. La única dificultad era la distancia, y Sideok esperaba que su empresario pudiera conducir. Ryu-Hum, con ironía, preguntó si aquello que le habían dado realmente podía llamarse vehículo, lo que ofendió a Sideok. Aunque era un auto viejo, funcionaba. Deule comentó que Ryu-Hum todavía era un estudiante de secundaria, lo que dejó confundido a Sideok, ya que nadie lo había mencionado antes. Con poco tiempo y el papel de Deule en juego, Sideok les entregó una tarjeta, recomendando que fueran económicos con los gastos. Durante el viaje en el autobús del equipo, Ryu-Hum comentó sobre economía, pero Deule lo ignoró, no queriendo escuchar sermones de quien se había comido 5 panes enteros y aún tenía crema en la cara. Ryu-Hum, al limpiarse la boca, notó que Deule parecía cercana a Minguk. Ella confirmó. Explicó que ambos eran de la admisión especial y que por eso ya se conocían hace tiempo. Contó que los alumnos de esa categoría generalmente tenían dificultades financieras, lo que los unía, pero ahora solo quedaban ella y Minguk. Los demás habían desistido ante el acoso escolar. Dijo además que Minguk era resiliente, tal vez por influencia de su hermano, que trabajaba en seguridad. Ryu-Hum quedó curioso. No podía entender por qué estaba tan interesado en eso. Fingió que dormía mientras pensaba en qué significaba exactamente seguridad en ese contexto. Al llegar a la zona de filmación, Deule pidió que Ryu-Hum no la acompañara. Ella pensaba que él llamaba demasiada atención y sugirió que descansara en el autobús del equipo hasta que ella volviera. Mientras esperaba, Ryu-Hum comenzó a reflexionar sobre los acontecimientos anteriores. Si el hermano de Minguk trabajaba en seguridad, entonces los hombres que habían aparecido antes habían mentido. ¿Y cuál era la relación real de ese hermano con todo eso? Fue entonces cuando aparecieron los mismos sujetos, aparentemente en busca de venganza. Ryu-Hum los miró con tranquilidad y dijo que no se levantaría si respondían sus preguntas. Primero quiso saber si estaban tras él o tras Deule. Sin respuesta, preguntó si conocían a Dean. El líder del grupo ordenó que él permaneciera donde estaba. Ryu-Hum, sin embargo, agarró el brazo del sujeto, decidido a no perder la oportunidad. El líder intentó usar su poder al máximo, liberando energía bajo la mirada sorprendida de sus compañeros. Pero Ryu-Hum lo derribó con una sola bofetada, lanzándolo a la cama del autobús. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.